New Horizons Live. Se encienden las lámparas y se encienden las protestas al tiempo que lo provoca justamente los apagones que en el país se han estado generando en todo el territorio nacional, sobre todo en el Cibao y en este litoral sur, ¿no? Con respecto a las salidas de las plantas energéticas, y obviamente en el este sabemos que hay veces que se encienden, o sea que al final no podemos hablar de apagones. No, depende. Depende, porque hay una parte del este privilegiada. Claro, eso que allá al vive final en el en codo, allá en la abajo. República PC, donde todo se maneja de otra De forma. otra forma, obviamente. Sí, y hay otro mucha feeling. energía alternativa también por ese lado. No, negativo, ¿no? No ¿Cuál es es- la energía alternativa? Bueno, pero Una planta que hay en Monte Plata, pero Monte Plata está aquí. Acuérdate que Monte Plata era la no, pero provincia en de San espacios Cristóbal. privados. En ¿Cómo espacios así? privados. Con la gente, los amigos suyos de. De Jejaina. De Jaina. Sí, ellos son dueños de Jaina. O sea, también. ya. Usted Ellos son entrevistó dueños de aquí Jaina a también. su amigo Wellington. Sí. O sea, que también ahí con el tema de energía alternativa. No, ellos tienen los cargadores, pero la energía de ellos es gas natural. Ah, bueno. O sea, eso no es... Es un combustible menos contaminante en teoría, pero es un combustible fósil. Tienen instalaciones de paneles solares y tienen sobre todo la eólica, pero la eólica está en pedernales, mi Ya. amor. O sea, se sirve al sistema. Esa empresa sí, obviamente, tiene grandes inversiones en energía alternativa, pero no están situadas en el este. El este es una de las zonas que más radiación solar tiene, pero la que más radiación tiene es el sur. Y curiosamente no es No en el es sur que donde están está. las plantas fotovoltaicas de mayor envergadura acá en el país. Todavía. Eventualmente quizás sí se logre que estén allí. Un tema fundamental que, por ejemplo, lo ha planteado el ingeniero Eduardo Estrella, que por cierto, un saludo al ingeniero Eduardo Estrella, y me ha dicho que pronto lo vamos a tener por acá por New Horizons Buenísimo. Live. Tengo que remacharle a ver cuándo efectivamente va a ser su visita. Algo que él ha planteado varias veces, y yo lo he escuchado de boca de él muchas veces y lo hemos analizado, es el hecho de que en República Dominicana el grueso del parque energético nacional está todo en el litoral sur de la isla, Donde entran los por fenómenos. donde vienen, siempre entran los fenómenos naturales. No tenemos grandes plantas de energía eléctrica en el litoral norte ni en el noroeste, sobre todo en el noroeste, que ya después que un fenómeno atmosférico cruza la cordillera central, la cordillera oriental o la cordillera del sur, las posibilidades de golpear de manera muy intensa la zona de Montecristi, de Santiago Rodríguez, allá arriba. Tú no eres de Mao, no, tú eres de Moca. Esa zona de ahí, Puerto Plata, digamos, todo el litoral, ¿no? Luperón y ahí el noroeste, es infinitamente más reducida. Sin embargo, ahí, salvo aquel famoso intento fallido en el gobierno de Balaguer, tú recuerdas que había una planta eléctrica, ¿cómo era que se llamaba? Bendito Dios. Que existe todavía esa planta eléctrica que está ahí en Puerto Plata, pero ya tiene otro nombre, porque aquel nombre causó mucho ruido en aquella época. No como el de la Sunlan, pero causó ruido. Sí, lo famoso, la planta que se tenía allí, no están instaladas en esa zona. Y bueno, ¿qué pasó con la licitación de emergencia de la sede? No, de la CDE no, porque ya no es CDE, ya es Ministerio de Energía, para la instalación de nuevas plantas que van a instalarse corriendo, plantas No, de 300 como decíamos en esta semana, pues esas licitaciones fueron aprobadas, adjudicadas. No hay información que haya aprobada y trascendido. adjudicada y no se sabe Y quién. no, ¿Cómo no así? hay, exacto, justamente esa es la realidad de lo que hablábamos serio? al inicio de esta semana, de que No. la persona, la empresa más bien, que a quien se le otorga la licitación, pues no, el nombre no ha sido dado de manera pública, y obviamente los detalles de la licitación concretos pues no han sido dados a conocer, y de hecho los entendidos en la materia, los expertos energéticos, pues han hablado justamente de una falta de transparencia, no necesariamente por corrupción, sino por improvisación que se está teniendo en el tema energético, y que producto de esa improvisación es el que estamos viendo estas licitaciones. Pero es que eso de fue en el emergencia. 2021.
Así es, en diciembre y fue adjudicada ahora en marzo y obviamente, como le digo, hay la pieza y todo el proceso, el pliego de condiciones y demás, todo eso no ha sido totalmente transparentado, se cierra la licitación, se adjudica, pero no se sabe a quién ni quiénes fueron los concursantes de esta licitación. No, pero aquí dice que extendieron el cronograma de la licitación son de dos 800 licitaciones, megas. son dos licitaciones. 800 megas. Postergaron el proceso por el suministro de 800 megas a distribuidora eléctrica reservado para planta de gas natural. Fue lanzada en enero, como tú dices. Había salido una prórroga de 30 días al 11 de abril y ahora lo extendieron más. Contrato válido por 15 años. ¿Y por qué no le dan contrato a IPP para energía fotovoltaica? Óyeme, qué cosa. ¿Tú sabes? Eso dicen que oro molido conseguí un contratico de un IPP para una fotovoltaica. Bueno. Que hay que estar más pegado que Limber con Abinader. ¿Con Abinader? Sí. Oh, Dios. Porque no se puede decir que perdido como el hijo de Limber, sino que Limber con Abinader. El de agricultura. Hay que estar más pegado que Limber con Abinader para conseguir eso. Bueno, señores. Y tú no has querido comentar, porque, ¿verdad? En tu sabiduría de escabullirte de los temas, de verdad. ¿De qué seré culpable ahora? Sí, claro. El Consejo, el zafacón de la historia, Consejo Económico Social, supuestamente ha avanzado muchísimo en un solo tema. Bueno, antes de pasar en un tema que no va para ningún sitio. Antes de pasar a ese punto, antes de cambiar de tema. Y las contradicciones en eso son espantosas. Yo me quedé de una pieza y yo dije, pero señores. Antes de cambiar ese tema, señores, con el tema energético, cerrando un poco este punto, hay que seguir prestando atención a las cosas que de alguna manera inciden en que no funcione de manera efectiva, porque hemos hablado del tema de la generación. En algún momento, cuando se dieron esas licitaciones evidenciadas en 2020, como decía incluso la misma información oficial, pues era producto de la evidencia en la falta de generación suficiente para poder brindar el sistema. Hemos hablado obviamente de las empresas distribuidoras, de las redes de distribución, de cómo todo eso necesita un mantenimiento regular y además de eso mejores instalaciones, ¿no? Para que la energía no se pierda en el camino. Pero también vemos situaciones que parecerían externas, que no estamos contemplando, como lo que acontece en la planta Itabo, cuando vemos que al salir las plantas, las generadoras 1 y 2, pues lo que provoca la salida es el sargazo que nosotros tenemos en el litoral del país, que justamente es lo que ha afectado en su momento estas macroalgas marinas, se metieron en las generadoras, en el flujo, ¿no? En las turbinas, y eso ha sido lo que ha provocado que estas plantas pues salgan de servicio. Tenían desde el 17 de mayo, o sea, esta semana, un total de 33.28 toneladas que se retiraron del litoral, y que esto obviamente pues fue lo que provocó esta situación. Y esto... Pero ¿y por qué no instalan ahí una malla? Eso le iba a decir, y esto brinda la oportunidad justamente de prever también este tipo de cosas, porque es una realidad, el sargazo es una realidad, lo tenemos en toda la costa sur, sobre todo el país, todos los días lo vemos, y estas variaciones en el tema meteorológico y el calentamiento de los océanos obviamente va a seguir provocando que esto, y si nosotros ya tenemos una deficiencia energética y de generación, y que además el mantenimiento habitual que se le debe dar a las plantas pues también vea esta otra afectación, pues obviamente el daño es importante. Eso es una locura, eso de esas algas, o sea, eso es un tema muy, muy grave, que parece sencillo y no lo es. Aquí hemos hablado, inclusive aquí entrevistamos para el lanzamiento del primer satélite, que lo que va es a analizar eso. El primer satélite que no dominicano. Es inmediato el trabajo. Pero ese satélite va a ser lanzado en el 24, 25. Y ese satélite, bueno, te va a dar ciertas informaciones, pero yo creo que el gobierno dominicano ya tiene que empezar a poner en su agenda el tema del sargazo y el tema del calentamiento global. Fíjate que en el presupuesto nacional prácticamente nadie menciona eso y no se habla de ese tema.
la industria del plástico en República Dominicana se constituyó en un solo gremio, digamos, en una sola asociación, hace ya 10 años o más, 2011 creo que fue, y desde esa época se viene hablando de lo que se va a hacer para modificar el consumo y el uso del plástico. Eso no ha sucedido. Ahora mismo vemos el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Cervecería Nacional Dominicana con el tema de la producción de vidrio, porque no tiene suficiente vidrio. O sea que la naturaleza de cómo nosotros consumimos, los patrones de consumo que nosotros tenemos y cómo el Estado tiene que intervenir para regular y fomentar transformaciones definitivas en esos patrones de consumo, nos están afectando de una manera muy significativa. New Horizons Live.